Bendiciones, hermanos, hermanas, bienvenidos a la palabra de Dios y bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra preciosa de Dios. Yo soy el pastor Gustavo Jáuregui del Ministerio Palabra Viva y Eficaz y le damos la bienvenida a todos aquellos que tanto en este momento en vivo como en el futuro van a estar recibiendo la palabra de Dios a través de este medio. Hermanos, hermanas, como dijimos, que el Señor les bendiga, bienvenidos, tome ahí su Biblia, prepárese si quiere un café, un té, tenga su Biblia a mano, vamos a estar compartiendo, tengo mucho para compartir hoy y como siempre vamos a empezar con una lectura bíblica, vamos a tener la lectura bíblica, vamos a orar y después vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en cuanto a qué son las fortalezas y cómo trabajan en la vida del cristiano. Vamos rápidamente a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Vamos a leer del 18 al 21. Ojalá que usted pueda buscar rápidamente su teléfono o su Biblia. 1 Corintios 1, 18 al 21. Y dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito y eterno Padre, gracias Señor por este tiempo, este encuentro con hermanos y hermanas en la fe, la iglesia de Cristo reunida, cada uno en su lugar allí donde esté reunida para recibir tu palabra. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos, mis hermanas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por la vida de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos ha sellado hasta el día de la redención. Bendito Padre, por favor, en el nombre de Jesús, te pedimos que derrames unción sobre cada uno de nosotros, que tu mano de poder nos sostenga, que no haya interferencia. Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón de cada hermano, cada hermana, de una manera poderosa. Te lo pedimos todo, Señor, por favor, en el nombre y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, antes de ir a la palabra de Dios, el Señor puso en mi corazón compartir algo con ustedes. Si usted le gusta la profecía, en realidad todo es profético en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Este es un libro que no puede faltar en su biblioteca. Si usted le quiere sacar una foto o anotarlo, las grandes profecías de la Biblia de John Walvoord. Este varón ya falleció, fue por muchos años director del Seminario Teológico de Texas, que es uno de los más importantes del mundo. Las grandes profecías de la Biblia de John Walvoord, usted ahí se va a entretener leyendo desde lo que es lo profético, desde Abraham hasta lo que es el libro de Apocalipsis. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Vamos a leer el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es la batalla más grande que usted y yo como cristianos enfrentamos cada día? La batalla más grande que usted y yo enfrentamos como hijos de Dios es la batalla por la mente, la batalla por los pensamientos, la batalla por las emociones. Claro que si estuviéramos guiados solamente por el Espíritu Santo, los pensamientos, las emociones, las actitudes, las palabras serían todas de bendición para mí y para los que me rodean. Lamentablemente, así como el apóstol Pablo acá a los Corintios
les pide, les reclame que por favor dejen de levantar fortalezas en su mente, en este caso particular relacionado con lo que eran los falsos maestros, con lo que era la idolatría, con lo que era la inmoralidad, vamos a estar viendo que la batalla del cristiano más fuerte cada día es por la mente. Ya no podemos permitir, hermanos, que cualquier pensamiento, que cualquier idea sea generada y siga formándose en nuestra mente, porque cuando una fortaleza se forma, va a abrir mi boca o va a hacer que yo diga cosas que no están traídas por el Espíritu Santo o la palabra de Dios, sino que están traídas por esa fortaleza que se ha levantado en mi mente, en mi corazón, en mis emociones. Ahora, como cristianos, nuestra responsabilidad es evaluar constantemente todo pensamiento que llega a nuestra mente. Y usted dirá, bueno, pastor, no es tan fácil. No es tan fácil, pero no es imposible. Cuando usted de repente empieza a pensar demasiado en algo, queriendo generar con su inteligencia lo que puede llegar a pasar, o querer modificar la conducta de alguien, solamente obrando con la razón, usted y yo nos metemos en problemas. Porque en realidad usted y yo no podemos cambiar nada, prácticamente nada de lo que nos rodea, principalmente si está relacionado con otras personas o con nuestro futuro. El enemigo puede inyectar en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestra alma, puede inyectar pensamientos, ideas, planificación de cosas que no van a bendecirnos ni van a bendecir a los demás. ¿Se acuerda ahí la palabra en el libro de Romanos? Rápidamente se la leo. Romanos 12, algo que el apóstol Pablo también le pide a los romanos como un comando. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, es un comando en el original en griego, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? Si yo no acomodo y programo mi pensamiento, mi alma, ahora relacionado con lo que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, si yo no lo programo de esa manera, no voy a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Aún la decisión que a lo mejor mañana tengo que tomar, o la semana que viene, relacionado con familia, matrimonio, iglesia, trabajo, vecindad, lo que fuera. Cada vez que usted o yo permitimos que ya sea el mundo de maldad o mi vieja naturaleza de pecado, comience a inyectar pensamientos, actitudes que no vienen de parte de Dios, voy a encontrarme problemas porque comienzo a levantar en mi vida lo que se llama una fortaleza espiritual. Siempre que se habla de fortaleza en el Nuevo Testamento es algo negativo, es algo que viene del mundo de maldad, no es algo que viene de Dios. Dios es el que nos fortalece, pero una fortaleza espiritual, como habla Pablo acá en 2 Corintios 10, siempre está relacionado con lo que es algo negativo y que no viene de Dios. Ahí en Marcos 7:21, ¿se acuerda cuando el Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos? ¿Se acuerda Mateo 16:23, cuando el Señor Jesucristo lo reprende al apóstol Pedro? El apóstol Pedro, cuando el Señor le dice que va a ir a morir a Jerusalén, Pedro le dice que esto no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mira de Dios, sino en las cosas de los hombres. O pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, no en la voluntad de Dios. El diablo, el mundo de maldad, mi vieja naturaleza de pecado, el mundo, trata constantemente trata de conquistar lo que es mi mente, porque sabe que de alguna manera va a conquistar mis emociones y mis decisiones. El diablo trata constantemente de conquistar la mente y la voluntad del creyente. Es en la mente, hermanos, de nosotros como hijos de Dios, donde el Espíritu Santo y en los espíritus de maldad mantienen una lucha constante. Aunque pareciera mentira, ¿verdad?
pero es una lucha constante. Hay algo que el doctor Anderson, un cristiano, un teólogo que relaciona la vida del cristiano con la guerra espiritual mucho. El doctor Anderson comenta de una encuesta que se hizo en la Universidad de Biola con jóvenes cristianos alrededor del año 2000. En aquel entonces ya 71% de estos jóvenes que estaban estudiando para ser pastores, 71% declararon estar escuchando voces o estar luchando con pensamientos de blasfemia contra la palabra de Dios o pensamientos de lujuria, pensamientos inmorales. Hay un ejemplo en 2 Corintios 3:14, si usted me quiere acompañar, y siguiendo en esta línea para entender qué es una fortaleza. Ahí en el capítulo 3:14 de 2 Corintios, fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hablando de los judíos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, Pablo lo trata como un velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué está diciendo Pablo? En aquel entonces y al día de hoy también con la mayoría del pueblo judío. Hay un velo espiritual que la persona o el judío tiene en su mente, en su corazón, en su alma, que no le permite a la mayoría de ellos reconocer a Jesucristo como el Mesías y como el Hijo de Dios. Vamos a estar viendo que hay fortalezas generales, hay fortalezas también que están sobre pueblos, ciudades, familias, son fortalezas generales, pero también hay fortalezas particulares que se pueden generar individualmente en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios. Ahí en 2 Corintios 11:3, si usted da vuelta a la página. Otra fortaleza, una fortaleza que había levantado Satanás en la mente, en las decisiones de Eva. Fíjese 11:3 de 2 Corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y muchos a lo mejor pensarán, bueno, la culpa no fue de Eva, fue de Satanás. No, porque cuando Satanás presenta la tentación, si usted va al libro de Génesis, dice que Eva vio que el fruto era bueno para la vista y apetecible o deseoso para comer. Ahí el enemigo ganó la batalla, en la mente, en el alma, en las decisiones de Eva. Y va a tratar de hacerlo en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué traigo este estudio el día de hoy? Todo lo estamos relacionando, hermanos, con esta situación, un poquito de falta de planificación. No sabemos qué va a pasar, hay mucha gente que está aún con su trabajo en esta situación, viendo qué va a pasar, si va a poder salir el día domingo nuevamente a pasear con su familia, qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con los ministerios. Por eso traigo este estudio para que reconozcamos que muchas veces el temor, la angustia, la duda, el desánimo, la amargura, el enojo, todo eso puede ser solamente un pensamiento en la vida del creyente, pero si le damos lugar continuamente se puede transformar en una fortaleza. Volvamos al versículo 3 de 2 Corintios 10. Dice el apóstol Pablo, porque aunque andamos en la carne, es decir, usted y yo caminamos en el cuerpo, no somos todavía, ¿verdad? Nuestro cuerpo no ha sido regenerado todavía, no estamos con el Señor, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Hay un autor, un teólogo que dice, aunque el mundo nos ve caminar en la carne, pero ellos no saben que nosotros no peleamos con la carne. Aunque el mundo nos ve caminar en la carne, ellos no tienen ni idea que nosotros peleamos las batallas de rodilla, o donde usted, el Señor, lo lleve a orar delante del Creador del universo. Ahí donde dice, no militamos, el tiempo de ese verbo, hermanos, y la voz en el que está escrito en griego, habla de que es algo continuo. Pablo dice, nos ven andar en la carne, pero nosotros constantemente somos soldados de Cristo, militamos en lo espiritual, no militamos según la carne.
Está en una voz media ese verbo, donde significa que nosotros trabajamos en acuerdo y en conjunto con Dios para no caminar en la carne. Cuando un verbo está en una acción o está en una voz media, significa que yo tomo la decisión de actuar y me beneficio por la acción. Esa acción que viene de parte de Dios. Cuando de repente el enemigo o el mundo o mi yo, mis emociones, tratan de inyectar en mi mente, en mi alma, en mi corazón, fortalezas o levantar cosas que van a gobernar mi vida, dice el apóstol Pablo, nosotros no tenemos que permitir que eso suceda. Es más, trabajemos orando, derribando esas fortalezas en el nombre de Cristo, y Dios va a darnos su poder y nos va a bendecir. Va a ser una bendición para nosotros trabajar en conjunto con Dios. Yo actúo, pero Él me da el poder para que esa fortaleza no comience a gobernar mi vida. Hoy nos vamos a centrar, hermanos, más que nada en estos últimos 15 minutos, en los versos 4 y 5, y vamos a hablar de dos cosas. ¿Qué es destruir una fortaleza espiritual? Y segundo, ¿qué significa llevar cautivo mis pensamientos a Cristo? Fíjese el verso 4, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo no nos dice, cuando en tu alma, en tu mente, en tu corazón se ha levantado una fortaleza que no viene de Dios, toda fortaleza extraída del mundo de maldad, no permitas en decir la voy a dejar al lado por un tiempo, me voy a olvidar, voy a hacer como que no existe. No, Pablo dice que nuestras armas espirituales sirven para destruir esas fortalezas que muchas veces se levantan en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué es una fortaleza? Son pensamientos que se oponen a la verdad y la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es una fortaleza? Pensamientos que después se convierten en actitudes que se oponen a la verdad de Cristo, la palabra, y a la voluntad de Dios para que nuestra vida sea una vida de bendición, una vida de prosperidad espiritual. Una fortaleza puede ser levantada por mi razón, por mi inteligencia o la suya, por lo que usted conoce. Hay gente que dice, yo conozco tanto de la vida, ya sé lo que va a pasar con esto y aquello. Eso es una fortaleza de soberbia, de orgullo, de vanidad. La filosofía del mundo, la nueva era, religiones que no son cristianas, pueden llegar a levantar en la persona fortalezas de religiosidad que son muy difíciles de quitar, muy difíciles de quitar. Puede ser el yo también, puede ser lo que viví, puede ser lo que me pasó, entonces siempre lo disfrazo de algo diferente, pero no quiero reconocer que mi fortaleza es mía y que yo no la estoy dejando, yo la estoy dejando crecer y yo no la estoy destruyendo. El yo, nuestra vieja naturaleza de pecado, acuérdese esto, puede disfrazar muchas veces lo que es una fortaleza en nuestra vida. Yo puedo a lo mejor decir, todos están equivocados, y juzgar, o tratar de lastimar a las personas. Yo conocí a una persona años atrás, cristiana, que decía, muchas veces a mí me gusta provocar cosas para ver cómo la gente reacciona, si se enoja, si... ¿Se imagina qué perverso ese pensamiento? Eso es una fortaleza. Pero ¿sabe una fortaleza de qué era en esa persona? Era una fortaleza de baja estima, donde no lo quiero reconocer, pero cada vez que humillo a alguien, cada vez que enojo a alguien, cada vez que lastimo a alguien, de alguna manera digo, qué bueno que yo soy diferente, qué bueno que soy más espiritual que tal persona, o por qué se enoja tanto por lo que yo hago. Se está enojando y la gente está siendo lastimada porque yo estoy teniendo una fortaleza de baja estima que no quiero destruir, que no quiero quitar de mi vida. Hay fortalezas que son generales, hermanos. Por ejemplo, ciudades, países. Por ejemplo, en Nueva York hay fortalezas generales, espirituales, de lo que es el dinero, o la adoración a Mamón, ¿verdad? El dios Mamón, lo que es
¿Qué otra cosa puede ser en Nueva York? Idolatría, referido al dinero también. Lo que es la falta de Dios, el ateísmo, son fortalezas generales. Por eso muchas veces iglesias se reúnen en diferentes ciudades y dicen, vamos a orar para derribar la fortaleza de XXX. Las Vegas puede estar a lo mejor comandada, o sobre Las Vegas puede haber fortalezas de idolatría también. En cuanto al dinero, puede haber fortalezas de fornicación, de lascivia, de prostitución, de lo que usted le quiera llamar. Esas son fortalezas generales y se tienen que combatir con iglesias unidas, ayunando, o por un barrio o por una familia. Muchas veces hablamos de ataduras generacionales, ¿verdad? O fortalezas generacionales. Hay veces que vemos familias que por 3, 4 generaciones, casi todos los varones a lo mejor tienen problemas de borrachera, a lo mejor hay abuso, a lo mejor hay orgullo, ¿verdad? Nosotros somos de la línea de los fulano. Todas esas son fortalezas que deben ser derribadas entre varias personas cristianas con ayuno y oración. Pero en este caso vamos a hablar de lo que son las fortalezas particulares. Estas fortalezas espirituales particulares, hermanos, en cada uno de nosotros, muchas veces se han establecido antes de que usted y yo recibiéramos a Cristo. Antes de recibir a Cristo. El Señor sana nuestro espíritu, lo sella, lo salva para la eternidad. Pero hay veces que todavía permanecen fortalezas guiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. El enemigo no puede leer nuestra mente, Dios sí lo puede hacer, porque es omnipresente. Satanás no puede leer la mente, pero conoce nuestra historia. No se le llama, la palabra no le llama el príncipe de la potestad del aire. Él conoce todo en nuestra vida, principalmente desde el momento que usted y yo llegamos a Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador. No puede quitar nuestra salvación, pero puede ganar muchas batallas en nuestra mente. Y cuando gana la batalla con una fortaleza en nuestra mente, de alguna manera nuestra vida comienza a ser modificada, no para el lado espiritual, sino para el lado de la destrucción, para el lado de la falta de espiritualidad. Hay 3 fuentes de las cuales puede venir todo pensamiento en usted y en mí como hijos de Dios. El Espíritu Santo, mi propio yo o la vieja naturaleza de pecado, mi pasado, ¿se acuerda que hablamos de lo que pudo haber pasado en mi pasado? Y otra área de Satanás y los demonios, o ángeles caídos, o espíritu de maldad, como usted lo quiera llamar. Ahí dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que tenemos poder en Dios para destruirlas. Les voy a nombrar algunas cosas que pueden estar guiando la vida de algunos creyentes. Orgullo, odio, envidia, alcoholismo, adulterio, fornicación, religiosidad, temor, terror, pánico, lascivia, falta de fe, chisme, doble ánimo, constante burla, depresión, baja estima, autopiedad, ocultismo, murmuración, hipocresía, amargura, enojo. Y usted puede ponerle todos los títulos que quiera. Si cada una de esas actitudes que hemos nombrado guía muchas veces tu mente o mi mente como hijos de Dios, y eso nos hace actuar de una determinada manera, estamos en presencia de una fortaleza espiritual que debemos rechazar y quebrar y echarla fuera de nuestra vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese el verso 5a. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Con lo que luchó Pablo constantemente en los años, en las iglesias que le había fundado, constantemente tuvo que luchar contra los falsos maestros, contra los falsos profetas. La Biblia lo llama cordero vestidos o lobo vestido de oveja, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, nosotros con el poder que tenemos en Dios, la destruimos, debemos destruir esa fortaleza, debemos derribar argumentos. Argumentos son ideas.
o cosas que usted o yo a lo mejor armamos en nuestra mente y nuestra vida. Voy a actuar de esta manera porque a mí me han hecho esto. Voy a actuar de esta manera porque me hace sentir mejor. No importa si es espiritual, no importa si no le agrada a Dios. Eso es un argumento. No, yo actúo de esta manera porque, bueno, ese porque tiene una palabra, tiene una definición. ¿Se acuerda? Orgullo, envidia, alcoholismo, adulterio, lo que usted quiera llamar. Usted lo anota, eso es una fortaleza. En el nombre de Cristo hay que nombrarla, atarla y decir, Señor, en el nombre de Jesucristo yo rechazo esta fortaleza de doble ánimo que está guiando mi vida, mi mente, mi corazón. En el nombre de Cristo lo ato y lo echo fuera, en el nombre y la autoridad de Jesucristo. Amén. Se tiene que ir. No hay nada que pueda ante el poder de Cristo. El problema, hay veces que yo vuelvo a permitir que ese argumento se cree en mi mente. Me viene el recuerdo, me viene la angustia, me vuelve el desánimo de lo que pasó y otra vez esa fortaleza se levanta. Por eso primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, y está hablando de algo continuo que hay que hacer, así para que el Señor siga manteniendo esa comunión entre nosotros y el Padre, el Señor Jesucristo. Él es justo, Él es fiel y para perdonarnos de toda maldad. Pero también está relacionado, hermanos, con la opresión espiritual. Debiéramos cada día reconocer qué está pasando en mi mente, si no me siento igual que ayer, si no me siento con tanto gozo, con tanta energía, con tanta alegría, con deseo de que llegue el futuro para ver lo que Dios tiene para mi vida. Si eso cambia de un día para el otro, usted y yo, hermanos, debemos también anotar lo que estamos sintiendo y en el poder del nombre de Cristo, atar esa fortaleza o ese espíritu inmundo y echarlo fuera de mi mente, de mi corazón, en el nombre de Cristo. La razón, el intelecto, levanta argumentos racionales para entender lo que sucede con la vida espiritual. ¿No le pasó a veces? Usted siente algo en lo espiritual, pero ya lo quiere racionalizar. Es porque esto está pasando, es porque tal persona me llamó, es porque estoy sintiendo aquello, es porque me dijeron tal cosa. La mente quiere ir sobre el espíritu, es imposible. Cuando yo permito que mi razón comience a guiar mi vida como cristiano, estoy permitiendo que diferentes ídolos se levanten como fortaleza en mi alma. Un ejemplo, la baja estima. Otro ejemplo, la hipocresía, la murmuración. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado en consejería bíblica, ay pastor, tengo esta situación y aunque quiera no puedo dejarla? No podemos dejarla porque de alguna manera en un momento la dejás, te sentís bien, liberado, liberada en el poder de Cristo, pero al otro día, a la otra semana, la razón, las emociones hacen que eso vuelva, entonces me siento mejor. No, ya perdoné, pero cada vez que viene el recuerdo de lo que pasó, yo siento amargura otra vez. Entonces hay algo que no está funcionando. El poder de Cristo funciona siempre, Él es Dios. Debemos, hermanos, hermanas, buscar la manera de que cada vez con menos frecuencia una fortaleza comience a tomar mi mente, mi corazón, y eso me haga actuar de una manera que puede lastimar a mucha gente. La segunda parte del verso 5, 2 Corintios 10:5, b, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que pienso en la carne o le doy a mi mente el que corra libre para ver qué voy a hacer o cómo voy a actuar, estoy dándole excusa a las diferentes fortalezas para que sigan trabajando en mi vida. Cada vez, acuérdese de esto, cada vez que vuelve el recuerdo y usted lo deja ahí y no lo quita, cada vez que vuelve lo que pasó y empieza a dar vuelta y usted no lo quita, está dándole excusa a esa fortaleza que trae el mundo de maldad para que siga trabajando en mi mente y en mis emociones. La obediencia a Cristo debe someter todo pensamiento a la palabra de Dios. ¿Se acuerda Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación.
¿Qué es renovar la mente? Conocer más de la Biblia. Sí, porque al conocer más de la Biblia, si dejo que la palabra actúe en mi vida, voy a crecer en mi santificación, en mi relación con los demás, mi relación con Dios. Pero acá es algo mucho más profundo. Acá Pablo está diciendo, prepárate para cuando ese pensamiento llegue, al instante, en el nombre y la autoridad de Cristo, lo ato, lo echo fuera, en el nombre de Cristo, y tiene que dejarme. Cuando llega ese pensamiento, no solo oro y lo reprendo en el nombre de Cristo y lo echo de mi mente y mi corazón, rápidamente vengo a la palabra de Dios, rápidamente me pongo a cantar una alabanza, rápidamente usted puede ponerse a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, gracias por todo lo que me has dado. Le puedo asegurar que al instante, ese pensamiento que se quiere establecer como fortaleza tiene que desaparecer en el Hijo, en la hija de Dios. ¿Con qué fortaleza estamos luchando todavía? Yo te motivo, hermano, hermana, y más en este tiempo, como decimos, de incertidumbre en un montón de cosas, te motivo a hacer una lista de lo que tú crees que todavía en tu alma, en tu corazón, en tu mente, no en tu espíritu es de Cristo. Que hagas una lista de las cosas, fortalezas que tú crees que tienen que ser derribadas en el nombre de Jesús. Yo te motivo que lo escribas, aunque parezca tan ridículo lo que estás escribiendo. ¿Se acuerda que hablamos de falta de fe, chisme, baja estima, autopiedad, ocultismo, enojo, alcoholismo, adulterio, lascivia, amargura, tristeza, llanto? ¿Verdad? De alguna manera debemos reconocer qué fortaleza está haciendo que yo no actúe de la manera que el Señor quiere que actúe espiritualmente. En mi propia vida, en mi testimonio y con los demás. Te motivo a hacer una lista y que renuncies a toda fortaleza declarando algo como lo que sigue. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio, por ejemplo, a esta fortaleza de amargura que existe en mi alma. Me declaro ahora libre de toda opresión del enemigo por la sangre de Cristo. Amén. Otra vez. Señor, si fuera amargura, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a esta fortaleza de amargura que existe en mi alma. Me declaro ahora libre de toda opresión del enemigo por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Te motivo, hermano, hermana, cada vez que llegue algo o cada vez que aparezca algo. Hay veces que hay fortalezas que aparecen de repente, por un evento, por una situación, por una discusión o un recuerdo. Yo te motivo constantemente a estar derribando fortalezas en el poder, en el nombre y en la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Gracias por la resurrección de Jesucristo, mi Señor. Gracias, Señor, porque en esa resurrección tenemos este poder ahora como hijos de Dios. Oh, Señor, tú dice que subiste a los cielos y diste dones a los hombres. También nos diste poder en el Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Padre, por cada hermano, cada hermana, que tú le des la valentía, que le des la decisión de poder hoy mismo comenzar a derribar fortalezas espirituales en el nombre y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Señor Espíritu Santo. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre y la autoridad de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Qué bonito haber estado juntos. Se sintió la presencia de Dios de una manera diferente el día de hoy. Que Dios te bendiga. Cristo vive.